Bienvenidos al podcast Cero Humilde Opinión. Los minutos que nos hacían falta para seguir hablando de nuestra pasión por los libros y el mundo lector. Yo soy Ale Medina. Yo soy Caro Cruz y comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Cero Humilde Opinión. Ya estamos en abril y venimos muy bien acompañadas, pero antes de presentar a nuestra invitada, me gustaría saludar a Ale. Ale, ¿cómo estás? Hola amiga, estoy muy bien. Hola amiga, estoy muy bien y estoy emocionadísima porque traemos una plática entrevista con una mujer muy involucrada en el mundo de las letras, la editorial y de la literatura en general, y ella es Cisel Hellman. Bienvenida Cisel, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Te gustaría presentarte, contarnos un poco sobre quién eres, lo que te apasiona? Muchas gracias por presentarme. Me llamo Cisel Hellman. Soy originalmente de la Ciudad de México y desde entonces he estado estudiando y viajando alrededor del mundo. Mi interés son las letras, desde el ámbito de la lectura y promocionar y educar sobre la literatura universal hasta la escritura y todo el proceso desde el comienzo de cómo se forma una idea hasta el final de cómo publicar. Cosas que me gustan, me apasiona mucho obviamente la literatura, pero el pensamiento en general. ¿Y a qué me refiero? Me gusta mucho la filosofía, me gusta mucho la historia, me gusta mucho ideas sobre las estructuras de la sociedad y realmente ver cómo todo el mundo se interconecta. Oye, pues ya lo sabemos y antes de todo, pues eres una gran lectora, pero queremos justo que nos platiques cómo fue que inició tu amor por la lectura y si recuerdas específico qué libro es el que sientes que marcó el inicio de tu etapa como lectora. Sí, la verdad es que suena cliché, pero soy una de las personas que siempre han estado leyendo, o sea, desde muy pequeña he leído y la verdad es que soy muy afortunada de venir a una familia donde siempre se le dio mucho valor a la lectura. A ambos de mis papás les gustó leer mucho y desde pequeña siempre me emocionaron de que te interesa este libro, vamos, lo conseguimos y lo lees. Y no tengo así como un libro en particular que cambió todo para mí, pero ahorita que lo pienso, la verdad es que toda esa época de libros de distopías y incluso lo más popular como los Juegos del Hambre o Crepúsculo, aunque ahorita pues ya no se considera literatura formal, para una pequeña Cisel, edad 12 o 13 años, esos libros sí tenían un valor porque era, aunque sea un valor de entretenimiento, me dieron la disciplina para sentarme, leer, realmente meterme al mundo mágico de los libros, que luego me daría la oportunidad de seguir aprendiendo con libros más formales o como se le quiera decir. Qué bonito, y yo creo que eso lo compartimos las tres. Yo creo que hubo libros de este estilo que nos metieron mucho esa como espinita de seguir leyendo y que iba más allá, no nada más de esos libros. Y pues bueno, como decías tú, eres de esas personas que básicamente desde que pudiste agarrar un libro y entenderlo has estado leyendo. ¿Y cuáles crees que son los géneros literarios que más lees? Lo que más me interesa leer son libros donde el personaje es central. Hay mucha gente que lo que les interesa es la acción, la historia de los que se comunican en el libro. Pero para mí lo que más me interesa son las personas y los personajes de los libros. Entonces, debido a la educación que he estado persiguiendo todos estos años, ahorita estoy terminando una maestría y antes de eso hice la licenciatura en escritura y antes de eso pues todas mis materias en la prepa también eran súper centradas alrededor de la lectura. Mucho de lo que leo ahorita son los libros que pues, son de tarea. Entonces, de una manera, lo que he estado viendo mucho en la universidad son los clásicos o lo que es el canon, que bueno, también se puede
preguntar, o sea, qué es el canon literario y por qué tenemos estos libros centrales. Pero lo que me interesa mucho es realmente entender cuáles libros forman una sociedad o por qué. Y por qué esos son los libros que más se reconocen para cualquier cultura o cualquier grupo. Lo que a mí me atrae mucho, ya fuera de lo que leo en la escuela, son historias fragmentadas. Historias que tienen que ver con tiempo, cómo percibimos el tiempo en una historia. Historias de individuos y sus familias, cómo se conectan los individuos dentro de una sociedad y cómo se relatan entre ellos. Y cualquier cosa triste. La verdad es que me encanta un libro que me hace llorar. Amo. Oye, y pues bueno, ya lo estás platicando un poquito, pero justo fuera del ámbito académico, ¿dirías que eres una lectora de mood o estructuras y planeas con anticipación tus lectoras, digamos, más personales? Sí, la verdad es que para mí es mucha estructura solo porque no me da el tiempo. O sea, si quiero leer un libro realmente es un acto de disciplina. Y lo que hago normalmente es me levanto temprano. Si los días que tengo el lujo de poder levantarme media hora más temprano, me levanto temprano y me siento y me pongo a leer durante 20 o 30 minutos, lo que tenga el tiempo. Ahorita estoy leyendo Kelly Link, White Cat, Black Dog. Y es muy interesante porque esa es una colección de cuentos cortos. Y entonces el acto de leer 20 o 30 minutos al día me da la oportunidad de acabar una historia dentro de un par de días y tener esa sensación de estar completo y de haber alcanzado algo. Y la cosa es de que tengo tantos libros que quiero leer que no me da el tiempo, y entonces más que una estructura es el interés. Tengo todos esos libros que quiero leer y decido cuál es el más apropiado para ahorita, pero es muy raro de que vaya a una librería, encuentre un libro, lo lea, porque ya hay tanto más que leer. Totalmente. Y digo, ya te estás adelantando en la siguiente pregunta, pero pues nos puedes compartir un poco sobre tu última lectura, tu lectura o lecturas actuales y tus próximas lecturas, tal vez 1 o 2 libros que planees leer en futuro cercano. Sí, ahorita estoy leyendo diferentes cosas para diferentes materias. Entonces, por ejemplo, una cosa que acabo de terminar de leer es una novela gráfica que se llama The Prince and the Dressmaker, que es una novela gráfica para adulto joven que trata de temas LGBT, sobre identidad y específicamente de género. Y lo que es muy interesante sobre esta lectura es cómo visualmente decir una historia, pero de una manera que es no solo pues emocional, pero también educativa. Entonces eso es lo que estoy aprendiendo ahorita en esa lectura. En mi lectura más personal estoy, como dije, leyendo Kelly Link, que es una escritora de, pues diría más, o sea, un lugar medio raro entre el absurdismo y como la fantasía o ciencia ficción un poco. Son mundos donde nosotros reconocemos el mundo en que vivimos, pero hay algo raro sucediendo, fantástico. Y entonces su colección se llama White Cat, Black Dog. Y me encanta, son cuentos cortos. Otra novela gráfica que leí recientemente se llama Dual Powerbomb y es sobre la lucha libre, pero en su centro esta historia es sobre la familia y lo que las personas buscan en una familia. Entonces la verdad es que todas esas lecturas son muy diferentes, de diferentes géneros, diferentes... más que decir también como formatos. O sea, aún ahorita estoy en una clase de la novela gráfica en mi maestría y estamos viendo como incluso las diferentes novelas gráficas, aunque todo es visual, las ilustraciones son diferentes y eso crea un efecto diferente. Y las historias son diferentes y cómo aún en la novela, las diferentes, en cualquier género, las diferencias cambian la experiencia del lector. Algo que estoy muy emocionada a leer pronto... Compré Tan poca vida. Exacto. Es una novela que he querido leer durante años. El problema es que me intimida el tamaño. Y entonces cuando termine de leer Kelly Link,
ese es el libro que voy a empezar a leer, pero a poquito, o sea, de que cada día 10 páginas o algo así. Bueno, pero si te gustan las cosas tristes, yo creo que ese es right of your alley. O sea, creo que es el libro para ti, pero como quiera te mando un abrazo. Digo, yo no lo he leído y no creo que lo pueda leer alguna vez en mi vida. Se me hace un libro intimidante, más que nada por el tema. Pero ya nos platicarás luego. Digo, en redes sociales lo bueno es que tú haces y hablas de todas tus lecturas, entonces por ahí podemos ver cómo te fue con tan poca vida. Oye, Giselle, y eso por el lado de la lectura, pero pues también está la faceta como escritora. Sabemos que estudiaste escritura creativa, pero para quienes no sepan, y seguro les va a dar curiosidad porque ya lo mencionaste un par de veces, ¿en qué es tu maestría actualmente? Sí, hice la licenciatura en escritura creativa con una concentración en filosofía. Y ahorita estoy en el proceso de completar 2 maestrías. La primera es una maestría en Estados Unidos se le conoce un MFA, Master of Fine Arts, en escritura, específicamente en ficción. Y mi segunda maestría es una maestría en literatura e inglés, pero con una concentración y enfoque en enseñar. Entonces, una maestría es más bien el ámbito creativo y más bien profesional de la escritura. Y la segunda maestría es escribir y leer, pero en un ámbito de cómo enseñarlo. Y mi maestría en Chicago, estoy en School of the Art Institute of Chicago. Esta maestría es un programa de 2 años y lo que es muy interesante de este programa es que es una mezcla entre muchos seminarios, lectura, o sea, son clases de aprender a leer, pero también hay muchas clases que solo es el acto de escribir. Y entonces generar contenido nuevo y escribir cosas nuevas. Súper, para quienes les dé curiosidad de, bueno, porque lleva esas materias y que está estudiando, bueno, ya tenemos el dato. Y nos mencionas que tanto la lectura y como la escritura has compartido empezó para ti desde una edad temprana, pero me gustaría que nos digas ¿cuál fue tu motivación o qué fue lo que te inquietó para decidir escribir y compartir? Sí, hay ese chiste de que si puedes ser cualquier otra cosa que un escritor, hazlo, pero si escribir es lo único que puedes hacer, hazlo. Y en el sentido de que hay personas que solo siempre han sabido que han querido ser escritores y eso era para mí. Desde muy pequeña siempre he querido escribir y siempre había tenido historias para libros y novelas e intenté escribir mi primera novela muchas veces como pequeña y nunca pude. Y luego en la prepa me senté y realmente me enfoqué a escribir mi primera novela. Y cuando me gradué de la prepa pensé que iba a entrar a psicología porque me daba ese miedo de que ¿qué pasa si nunca encuentro un trabajo? ¿Qué pasa si no la hago? Voy a entrar al sector de la psicología. Y me rechazaron todas las universidades. No entré ni a una universidad con mi solicitud de psicología. Y fue mi papá el que me dijo, mira, lo que siempre te ha apasionado es escribir, es leer. Hazlo, lánzate, trata de encontrar, de que te admiten en una escuela para la lectura y de ahí ves, o sea, ahorita el trabajo, lo importante es realmente hacer algo que te apasiona. Y sí, mandé mis solicitudes, entré a la universidad y desde entonces mi pasión y mi interés por la lectura solo ha crecido porque he visto realmente el valor que tiene la lectura en nuestra sociedad. No solo en el sentido de enseñarnos cosas, pero también a conectarnos a esta experiencia humana. O sea, la lectura es tan importante porque nos enseña sobre otras personas, sobre nosotros, y es algo que todos podemos de alguna manera u otra conectar con. Qué padre, qué bonito. Y oye, pasando al lado del chisme, participaste en un reality show que se llama America's Next Great Author, un programa de escritores para escritores. ¿Nos puedes contar más sobre este programa y tu experiencia participando? Básicamente lo que sucedió es de que un día vi un anuncio de que, oye, manda tu solicitud para este show, para escritores, y no hubo mucha información. Y dije, mira, no lo voy a hacer, no va a suceder nada. Y literal el día donde la solicitud iba a cerrar, dije, bueno,
sale, no pierdo nada. Entonces grabé el self-tape y mandé mi writing sample, o sea, las pruebas de que tenía de lo que estaba trabajando. Y recibí después de un par de semanas el correo de que felicidades, eres semifinalista. Si tienes interés, viaja a New Jersey para la filmación del primer episodio. Y la premisa de este show es de que hay varios autores que tienen exactamente 1 minuto para tratar de convencer a un juez o unos jueces de que su novela es una buena novela. Y si te escogen, ellos ya te ponen en una casa en donde tú tienes que hacer challenges y ese tipo de pruebas para comprobar que eres el mejor escritor o lo que sea. Y entonces sí, viajé a New Jersey y de ahí me escogieron como uno de los 20 finalistas y no gané mi episodio, el cual es algo bueno porque el concurso solo era para ciudadanos americanos. Y yo, siendo mexicana, no tengo pues la ciudadanía, pero mi estrategia fue llegar tan lejos del concurso antes de que alguien me pidiera mis papeles. Entonces, la verdad es que estoy muy agradecida porque tuve esa gran experiencia y fue súper interesante estar en el set y poder competir, y al final pues sí, hablé sobre mi segunda novela y eso fue lo que no gané, pero llegué muy cerca a ganar. Y todavía no, o sea, está en el proceso de vender el show y espero que algún día sí se venda y poder ver ese primer episodio y yo ahí. Pero fue una experiencia rara y todos siempre me lo preguntan como, ¿cómo? ¿Qué sucedió? Y espero que algún día sí salga a la tele para poder contarles más. Sí, claro. Pero qué interesante, oye, qué interesante. Yo en mi vida así guajira, yo me imagino un reality show de lectores en donde nuestras challenges sean de que tenemos que leer 24 horas y tenemos que completar tantos libros, no sé. Yo siempre he pensado eso de que por qué no existe en lugar de la casa de los famosos, la casa de los lectores, no sé. O sea, se me hace como que un lugar no explorado y de que si existiera, yo sí mandaría mi solicitud. O sea, estaría increíble, la verdad. Oye, pues eso es como una idea muy general de cuál ha sido tu experiencia ya en el lado de la publicación, porque aunque sabemos que escribir y publicar son dos mundos que coexisten, pues también están muy separados. Entonces, nos gustaría que nos cuentes qué es lo que te llevó a decir, bueno, escribo, pero también quiero que el mundo lo conozca, que sepan que estoy escribiendo, y cómo ha sido tu experiencia hasta el día de hoy, que nos compartas un poco de todo este proceso. El proceso de escribir una novela es mucho más tardado de lo que la gente cree. Cuando la gente se entera que soy escritora, me dicen, ay, ¿cuándo va a salir la novela? Y es como, no, una novela tarda entre 5 a 10 años a publicar, si es que se publica. Otra cosa que es muy importante reconocer en la industria editorial es que hay muchas barreras. Es muy difícil llegar a publicar una novela, y la razón es de que históricamente la industria ha sido una industria de poder. La verdad es que hay muchas comunidades marginalizadas que no han tenido acceso a poder publicar. Entonces yo en mi carrera profesional como escritora y como alguien tratando de trabajar en la editorial, mi interés es abrir esas puertas para que todos tengan acceso a publicar. Y cosas que yo he hecho para crear esos espacios es, primero, yo creé mi propia revista en donde he tenido el honor, la verdad es que la oportunidad de conocer a mucha gente que tienen interés de publicar, de compartir sus escritos, y solo no han encontrado los caminos para hacer eso. Y otra cosa que he hecho es, he tratado de yo aprender cómo publicar a nivel de revistas, a nivel de blogs, a nivel ya más formal de editoriales, y cuando yo hago eso, poder compartir esa información. Y entonces mucho del trabajo que yo hago en redes sociales está enfocado a la educación. Porque es muy difícil conseguir información de cómo poder publicar.
y no debería de hacer eso. Entonces, incluso en mis clases, la gente que no sabe cómo usar programas como Submittable, que es una base de datos en donde poder encontrar oportunidades para publicar, estos son lugares en donde yo, en mi vida personal y profesional, he tratado de conectar a las personas con, ok, esta lectura, este escrito que has escrito, iría muy bien en esta revista que conozco. ¿Cómo podemos conectarnos? Y también he trabajado a nivel profesional con otras editoriales, como por ejemplo estuve involucrada en el International Publishers Association, que es una organización global de editoriales, y poder hablar con esas editoriales y presentar a esas editoriales a nivel global por qué es importante tener diversidad, especialmente en un ámbito de redes sociales y la generación nueva de adultos jóvenes que vamos a empezar a tomar la industria editorial. Qué bonito. Y sí, dentro de sus redes pueden encontrar muchos de este tipo de TikToks en donde aprendemos algo de cómo hacer algo, y más que nada en el ámbito de la escritura y de lo editorial. Y de hecho, hablando de la creación de contenido o de todo lo que compartes tú en redes, cuéntanos qué fue lo que te llevó. O sea, ¿fue porque tú empezaste a buscar esta información y lo la encontraste? ¿O qué fue lo que te llevó a generar contenido en plataformas como por ejemplo TikTok o Instagram? Sí, como mencioné, siempre he estado muy interesada en la educación. En el sentido de que yo he sido muy suertuda en tener las oportunidades de tener una muy buena educación, he recibido muchas becas de todas las diferentes escuelas que he ido, y no lo tomo en vano. Y reconozco que toda la información que yo he podido aprender, pues no sé si la palabra es injusto de que la educación sea un lujo. Y eso es algo que realmente no estoy de acuerdo con. Y entonces, la idea de empezar contenido es una intersección de muchas ideas. 1, ¿cómo puedo compartir la información que tengo? 2, me encanta educar. Me encantaría ser maestra algún día. Y entonces, naturalmente, solo me encanta esta idea de cómo hablar y pensar, crear una comunidad. 3, también en el ámbito más profesional, como una escritora, lo que estás vendiendo no son libros. Bueno, en parte sí, pero también como escritora lo que estás vendiendo, el producto, eres tú mismo. Entonces, la idea en este mundo moderno como escritora es cómo vas a vender el paquete que es Cecil Hellman. Y parte de eso ahora con las redes sociales es crear una presencia en las redes sociales. No es completamente un detrimento, en el sentido de que si un escritor quiere escribir y no tiene una plataforma, no lo van a rechazar inmediatamente. Pero sí tener cierta comunidad en redes sociales ayuda con poder vender una novela, con poder, si hay algún interés en algún evento o alguna conferencia, poder mandar esa solicitud. Los números ayudan. Así que sí, empezar redes sociales fue una combinación de muchas pasiones que tengo y también una conciencia de cuál es la industria editorial en este momento. Algo que me parece súper interesante y que lo veas de esa manera, y hablando de combinaciones, pues justo ya nos platicas, eres mexicana, vives en Estados Unidos, entonces tu contenido en un principio era principalmente inglés, de repente está como bilingüe, entonces ¿cuál es tu experiencia compartiendo contenido y recomendaciones en ambos idiomas? ¿Cuál ves que sea una mejor respuesta o donde te sientes como más cómoda? No sé, se me hace como muy interesante. Sí, es un proceso interesante porque siento que no lo escogí, en el sentido de que muchos de mis videos al principio eran en inglés porque estaba viviendo en ambos países. Hay momentos que he tenido la oportunidad de vivir en Europa también en los últimos años. Entonces el lenguaje dominante en redes sociales es el inglés, es la lengua franca en este momento. Y no sé cómo sucedió este cambio, poco a poco mis videos se volvieron más y más y más en español. El cual es interesante porque, conectando esto a la idea de la educación que estoy recibiendo en Estados Unidos es una educación muy centrada en la cultura estadounidense. Muchos de los libros que estoy leyendo son libros del canon estadounidense, el cual
es algo medio nuevo en Latinoamérica. La gente creando contenido en Latinoamérica están muy acostumbrados y muy educados en los lectores que están como interesados en esa cultura, escritores mexicanos en nuestro caso, que yo soy de México. Y entonces poder hablar sobre la cultura estadounidense detrás de este filtro mexicano le da una nueva perspectiva, porque yo tengo la posicionalidad para poder ser crítica de qué es lo que de qué estoy aprendiendo en clase, por qué, cómo puede ser esto un poco diferente de una perspectiva de alguien que no ha vivido en Latinoamérica, y también poder compartir esto. Se me hace interesante. Es chistoso porque en ninguno de los dos idiomas, se me cruzan los dos idiomas muchísimo, y hay muchas palabras en español que lo pronuncio mal, y hay muchas palabras en inglés que los pronuncio mal. Entonces de vez en cuando alguien me deja un comentario en mis redes sociales de como, oye, dijiste esa palabra mal, y yo, pues sí, sucede, no sé qué decirles. ninguno de los dos idiomas cabe completamente dentro de mi cabeza, el cual es otra cosa que es de una manera también algo chistoso de mí, que a veces es inconveniente, pero muchas de las veces solo es algo de como, sí, esto es quién soy, tengo un Spanglish muy duro, muy denso, pero solo es parte de la historia que cargo conmigo misma, y no siempre es apropiado. O sea, hay momentos donde no debería de estar switchando entre ambos idiomas, pero es parte de lo que me hace a mí misma. Oye, algo que me da curiosidad y que acabo de pensar de que ahorita escribes en inglés o en español. Ambos, en el sentido de que las dos novelas que he escrito son en inglés, porque también aquí la estrategia, estoy tratando de entrar al mercado norteamericano, porque ahí es donde está como el punto central para la globalización, si eso hace sentido. La manera en que trabaja el mundo editorial es, cada país tiene sus grupos, su industria editorial, pero en Estados Unidos tienes los contratos para poder brincarte a otros países, en el sentido de que si firmas con una editorial en Estados Unidos, específicamente uno de lo que se llama los Big Five, que son las grandes editoriales como Penguin, HarperCollins, Hachette, o sea, estas son editoriales grandes, pues puedes ir. Entonces escribo mucho en inglés por la universidad, por la maestría, por el punto global de quiero entrar a este mercado, pero también escribo en español. Y lo más interesante es de que muchas veces he tenido la oportunidad de escribir un poema y luego traducirlo. Y justo pronto, en abril, una editorial ha publicado un poema mío en inglés y en español. Entonces, algo también que me hace a mí un poco diferente de mis compañeros es esa traducción, ese ámbito donde cuando quiero escribir en inglés, puedo escribir en inglés, cuando quiero escribir en español, puedo escribir en español, puedo escribir en ambos idiomas, y crea ese, como ya mencioné, o sea, como ese espacio borroso en donde puedo ser muy crítica de ambos idiomas, de ambas culturas, ambas historias, pero crear junto algo muy diferente y bonito. Qué padre. Oye, ya para ir cerrando esta parte de las preguntas, ¿crees que las redes sociales pueden ser una buena plataforma para escritores emergentes? O sea, escritores que estén por lanzar alguna novela o que tengan la inquietud de escribir o que estén escribiendo. ¿Crees que es una buena plataforma para darse a conocer, para también aprender un poco sobre la industria? Sí, por supuesto. Y justo eso era la plática que en diciembre tuve la oportunidad de dar una plática en el International Publishers Congress, que era el congreso del International Publishers Association, en donde me invitaron a hablar sobre las redes sociales como el futuro de la industria editorial. Y 100%, yo creo que las redes sociales es la gran fuerza democrática, en el sentido de que las redes sociales permiten a cualquier persona crear una plataforma y evitarse esos bloqueos institucionales que han llevado a sistemas de poder dentro de la industria editorial. Entonces, la razón que las redes sociales son importantes es porque, uno, crean comunidad.
Las redes sociales quitan el factor geográfico dentro de este mundo moderno, en el sentido de que las redes sociales permiten que un individuo se conecte con cualquier otro individuo en el mundo. Lo que significa es que todas las personas con una cierta identidad se pueden encontrar en el punto medio, el cual crea y permite estas comunidades formarse, en donde un escritor emergente que tiene unas ideas muy específicas encuentra a su gente. Pero luego también las redes sociales lo que permite es amplificar una voz. Si un escritor emergente tiene ideas que por alguna razón u otra han sido marginalizadas históricamente, ahora tienen la habilidad de conectar y realmente amplificar ese mensaje. Entonces no solo estás creando un lugar en donde la gente tiene la posibilidad de encontrarse, pero también de representarse. Y entonces, en lugar de tener todos estos puntos medios en donde una persona ha tenido que luchar para poder ser publicado, pueden publicar donde sea. Pueden tener sus redes sociales, pueden tener sus blogs, pueden tener sus novelas que ellos publican, el self-publishing. Las redes sociales han sido un espacio realmente muy bonito para poder llevar a que todos tengan las mismas oportunidades. A eso dicho, las redes sociales no son perfectas. O sea, obviamente dentro de las redes sociales también hay sus problemas y la habilidad de crear mucho daño a una comunidad u otra, la posibilidad de perderse en la sobresaturación del mercado. Pero me encantan las redes sociales. La verdad es que yo creo que este es el futuro de la industria editorial, que viene con sus bemoles, pero también sus buenas cosas. Y justo hablando de buenas cosas, yo creo que has aprovechado muy bien tus plataformas para compartir esa parte de ti, para promover. Compartes en tu cuenta de Instagram poesía. Nos estabas platicando ahorita sobre tus 2 novelas, pero sí me gustaría que antes de que nos despidamos y entremos como al rapid fire, nos platiques un poquito más de estas 2 novelas y de dónde más podemos encontrar tu trabajo, y sobre todo las personas que a lo mejor están interesadas en escribir, en ver formas de publicar, si hay alguna manera de que se contacten contigo o tienen alguna inquietud, porque entendemos que esto va a ser como bastante al aire, pero habrá quienes digan, oye, me interesa el trabajo que hace esta chica, la promoción que da, el conocimiento que tiene. Cualquier escritor tiene dos ámbitos, o sea, como 2 mundos de su escritura. Normalmente lo que es poesía, ensayos, formatos más pequeños, y esos son fáciles de publicar en revistas o en el internet. Y entonces tengo en mis redes sociales todos los links para poder encontrar mi poesía, para encontrar cuentos cortos, encontrar mis ensayos. Todo eso se puede encontrar en líneas. Mis novelas todavía no las he publicado, y la razón es que justo ahorita estoy en el proceso de buscar un agente. En Latinoamérica, los contratos se firman entre escritor y la editorial en sí, porque los contratos son estándares y en realidad no es necesario tener un agente. En Estados Unidos es casi imposible publicar con una editorial grande sin un agente, y la razón es que ellos son los intermediarios que legalmente van a pelear por un contrato y ajustar lo que es el pago y cuántas copias se venden y lo que sea. Entonces justo ahorita estoy en el proceso de encontrar un agente, el cual es un proceso muy frustrante, porque es básicamente mandarle un correo a cada gente que te interesa trabajar con y decirle, oye, por favor, ¿te interesa? ¿Te interesa mi trabajo? Mira, este es quién soy. Y es difícil el rechazo. La verdad es que todos los días recibo un nuevo rechazo. Pero eso también crea muchas oportunidades, y estoy interesada en aprender de este proceso, que es un proceso natural. Mis 2 novelas, mi primera novela es una novela para adultos jóvenes sobre un chavo en la prepa que tiene que lidiar con bullying, que tiene que lidiar con su primer amor y tiene que lidiar con el aprendizaje de quién es. Y entonces esta es una historia muy, muy, muy dulce sobre ser un adolescente en un mundo muy confuso. Y mi segunda novela ya es para un público adulto, y es sobre la pérdida de un abuelo
y todas las emociones de duelo que conllevan la pérdida de hogar y la inmigración. Entonces son dos novelas muy diferentes, pero en su centro son muy Sisel, el cual eso espero que alguna gente pronto vea mi contenido y diga sí. La verdad es que me quiero lanzar con esta aventura. Esperamos y deseamos lo mismo para justo estarte leyendo en formato extenso. Y pues no sé si vas a agregar algo antes, Ale, o pasamos al Rapid Fire. Bueno, pues esta es de las secciones que luego los hacen sufrir, pero yo creo que a ti no se te va a complicar. Básicamente es ponerte a elegir entre una u otra cosa. Entonces, ¿estás lista? Lista. ¿Poesía o cuento? Cuento. ¿Instagram o TikTok? TikTok. ¿Libro corto o libro largo? Libro largo. ¿Libro clásico o contemporáneo? Depende del género. ¿Leer de día o de noche? De noche. Y por último, si nos puedes compartir, aquí te puedes extender un poco más, creadores de contenido favoritos. Pueden ser de literarios o puede ser de otros. Ay, tengo muchísimos. La gente que se me viene a la cabeza es Tamish. Creo que su nombre es Morra que lee. Morra que lee. La amo. Desde hace ya mucho tiempo hemos sido amigas en redes sociales y tuve la verdad es que la más increíble oportunidad de conocerla en la FIL de Guadalajara este año. Y fue una experiencia tan bonita porque fue verla en persona y decir, existes, ¿no? Así de como, conozco tu cara y aquí estás. Y ambas nos tenemos mucho respeto y decirle, oye, la verdad es que muchísimas felicidades con todo lo que has hecho. Y ella me dijo lo mismo, felicidades con todo lo que has hecho. Entonces, y amor de persona me introdujo a todos sus amigos. Entonces ahora tengo muchos amigos nuevos. También, entre letras, también ella ha sido una increíble amiga desde hace ya mucho tiempo, muchos años. Incluso hemos hecho como live streams juntas. Y también igual en la FIL de Guadalajara tuve la oportunidad de conocerla ya en persona. Y fue también una de esas experiencias tan bonitas de como verla y decir, wow, existes aquí en lo verdadero. Y de la misma manera decirle, oye, gracias por todo. La verdad es que ha sido un placer verte crecer, verte en redes sociales y tener esta muy bonita conexión a pesar de la distancia y nunca vernos en persona. Ellas son mis dos favoritas. Y también me gustaría pues comentar que una persona que ha sido desde diciembre para ahora, que ha sido ya un par de meses, Memo, que hemos creado una amistad también muy bonita en redes sociales, porque en la FIL súper amable conmigo, también eso de que oye, te invito a cosas, vente, te presento a personas, pero en redes sociales me ha encantado su contenido recientemente porque es muy orgánico en el sentido de que siempre te está o sea, te comparte como, ay, eso es lo que estoy leyendo esta semana. Y entonces eso solo es un espacio muy bonito que he podido ver como, es una persona muy auténtica, que la verdad es que he tenido mucho gusto en conocer. Ay, qué bello. Es que definitivo la FIL puede ser como este espacio súper mágico de reencuentro o de conocer a alguien. Y está muy bonito. De hecho, haciendo como un poco de búsqueda y tal, me di cuenta que probablemente en un universo paralelo te vi de lejos o algo por el estilo, porque vi una de tus historias de la FIL de Guadalajara que estabas viendo a Monse Ritz. Yo ya no me pude quedar porque justo ese día me iba y digo, wow, o sea, como que uno no lo piensa hasta que ya se da cuenta que estuvimos en el mismo espacio y así. Entonces, pues nada, no sé si quieras agregar otra cosa en este sentido, algo que sientes que quieras compartir con nuestros escuchas, que igual te agradecemos un chorro que te hayas interesado en nuestro espacio y qué padre conocer a nuevas voces y nuevas propuestas, tanto como creadora, como escritora y tal. Otras cosas que he estado pensando ya como para finalizar es lo importante de seguir leyendo y seguir escribiendo. Ahorita el mundo más que en cualquier otro momento necesita personas creativas que tienen un interés en decir cosas que importan y realmente crear movimientos culturales basados en el amor, basados en la empatía,
basados en una determinación de crear un mundo mejor. Y así que las personas que están interesados en escribir, que lo hagan. Aunque no saben cómo empezar, lo importante solo es escribir un cuento, un poema, una obra de teatro, aunque sea cortita, lo que sea. Lo importante es empezar y lo importante es seguir. Porque como escritor lo más fácil es ser rechazados. Y es cosa de que todos los días te levantas y te rechazan de alguna revista, de alguna editorial, de cualquier cosa. Entonces sí, mi mensaje final es: los que están interesados en este mundo de la lectura y de la escritura, que no lo abandonen, porque ahorita no es el momento de hacerlo, porque ahorita es cuando el mundo nos necesita más. Me parece una gran reflexión de cierre, Sisel. Muchísimas gracias por compartir de tu tiempo y un poquito sobre ti. Vamos a estar dejando sus redes sociales en la cajita de descripción y en nuestras cuentas para que vayan y la sigan y conozcan lo que hace y su trabajo y todo lo que comparte, no solo como de la parte creativa, sino de estos facts o datos curiosos sobre autores, de su proceso para escribir y tal. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden, seguirle en sus redes y seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Cero Humilde Opinión en Instagram y TikTok. También, a Caro la encuentran como Aries en Libros y a mí como Leer en Todas Partes. Ambos usuarios con _ intermedios en Instagram y TikTok. Nos escuchamos a la próxima. Adiós. Bye.